Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos a nuestro programa de renovación. La paz, el amor y la alegría de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes en este día. Es el deseo unánime de nuestra Iglesia Católica, las personas que con generosidad de amor nos ayudan a llevar este programa adelante y esta emisora que nos permite salir al aire y llegar hasta vuestros hogares. Hermanos, para todos ustedes, el Señor les bendiga y la paz de Jesucristo quede en sus corazones. Me alegro mucho hoy poderme dirigir al Señor Jesús pidiendo una bendición para que su sabiduría, su conocimiento y su amor nos den hoy esa alegría de poder comprender su palabra y de poder ser uno en su Espíritu Divino para permanecer uno en Él eternamente. La decisión es tuya. Palabras llenas de sabiduría, llenas de bendición de Dios. ¿Sabes por qué? Si escuchas la voz de Dios llamando sin cesar, ¿cuántas veces tú y yo habremos escuchado la voz de Dios llamándonos sin cesar? ¿Cuántas veces nosotros habremos estado sordos a esa voz del Señor y tal vez creemos, Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios me abandonó? Hermano, si escuchas la voz del mundo queriéndote engañar, y que creo que también la hemos escuchado muchas veces, la decisión es tuya. Tú eres el único que puedes tomar el camino que quieras, el camino de Dios o el camino del mundo. El camino de Dios es un llamado sin cesar, y hay que contestar a Él perseverando, también continuando a cada paso, a pesar de las dificultades y de los problemas. El mundo te quiere envolver, el mundo te engaña, el mundo te dice que todo es bueno para ti. La decisión es tuya, repito, son muchos los invitados, pocos los decididos. De ti depende, mi querido hermano, que te decidas, porque la invitación está hecha y solo entran al banquete de bodas aquellos invitados que se deciden a llegar. En estos programas de lo que creemos, hemos transmitido enseñanzas tan importantes sobre temas como la religión, la Biblia y la tradición, Dios y la Santísima Trinidad, la oración, adoración pública de Dios, los ángeles y demonios, los seres humanos y la finalidad de la vida, la gracia, el cielo, el pecado mortal y venial, el infierno, el purgatorio. Ya ven ustedes que estos temas nos van abriendo los ojos y nos van haciendo despertar a ese sueño en que hemos vivido. Cristo te ama, Cristo te ha llamado, Cristo te invitó a ser partícipe de su gloria en el reino infinito en el cielo. Pero muchos de nosotros, por ignorancia, por desconocimiento de la voluntad y de la bondad del Señor, nos alejamos, nos escondemos, nos precipitamos en el abismo y muchos conscientemente nos condenamos. Hoy voy a hablar sobre un tema y se llama el pecado original. Doy comienzo a él con la palabra de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, en los versos del 12 al 19. Resumo con estas palabras. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Aquí muy claramente
vemos la voluntad maravillosa de Dios. Primero creó al hombre, le dio todo, todo, absolutamente todo. Lo hizo rey y señor de la creación. Este hombre desobedeció a Dios y con ello profundizó la humanidad en el pecado. Es el pecado de origen con el cual tú y yo nacemos. Consecuencias de la desobediencia de un solo hombre al Señor. Entonces, Cristo Jesús fue enviado también por el Padre. El Dios Hijo vino para salvarnos, para sacarnos de la profundidad donde nos había lanzado aquel primer hombre. El pecado de origen vino a borrarlo. Jesucristo con su sangre, con su muerte y con su resurrección. Entonces, si por un solo hombre morimos, también por un solo hombre resucitamos y tenemos vida eterna en nosotros. Sería muy importante que tú leyeses en la palabra del Señor, en el primer libro del Antiguo Testamento, en el Génesis, los 3 primeros capítulos, para que te dieses cuenta de cómo Dios maravillosamente creó el mundo y cómo nosotros somos obra de ese hágase, de esa palabra divina con que Él fue dándonos todo lo que hoy existe, inclusive nosotros mismos. Ahora podemos preguntar, ¿qué es el pecado original? Y vamos a definirlo con estas palabras. Es el pecado cometido por Adán, como la cabeza del género humano. Es decir, Adán fue el primer hombre, el que le dio origen a la raza humana, el primero creado. Y el pecado que él cometió se llamó pecado original. ¿Quiénes fueron Adán y Eva? Bueno, Adán y Eva fueron el primer hombre y la primera mujer, de los cuales descienden todos los seres humanos en este mundo. Tú y yo venimos de Adán y Eva, porque ellos fueron los primeros seres creados por Dios. ¿Cómo afectó al género humano el pecado de Adán? En cuanto que cada ser humano viene al mundo desprovisto de la gracia, Adán al pecar lo hizo como padre del género humano. Es decir, todos nosotros venimos sin la gracia y eso es consecuencia del pecado de nuestro padre Adán. En Romanos, en el capítulo 5, en el verso 19, nos dice la palabra del Señor: por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron hechos pecadores. Entonces tú y yo heredamos de nuestro padre Adán el primer pecado, el pecado de origen. Nacemos sin la gracia. Y ya en uno de los programas anteriores habíamos visto qué es la gracia y para qué nos sirve la gracia. Sería muy importante y te des cuenta qué es la gracia y cómo la adquirimos. Aquí solo quiero decirte, venimos al mundo sin la gracia por ese pecado de origen. ¿Qué otra cosa causó el pecado de Adán? Por su pecado se cerraron las puertas del cielo. Entró en el mundo la enfermedad, el dolor y la muerte, y la mente del hombre quedó oscurecida y su voluntad debilitada. Nos dice el Génesis, en el capítulo 8, verso 21, las trazas del corazón humano son malas desde su niñez. Y también podemos recordar aquellas palabras del profeta donde nos dice, en pecado me concibió mi madre. Hermanos, si nos damos cuenta qué es o cuáles son las consecuencias de ese pecado original, tú y yo nos apresuraríamos a bautizar nuestros hijitos para que ellos salgan de ese pecado y de una vez se vistan de la gracia divina. ¿Por qué? Porque a través de ese pecado nosotros heredamos la enfermedad, heredamos el dolor y heredamos la muerte. No quiere decir que bautizándonos ya no vamos a tener participación del dolor, de la enfermedad y de la muerte en el mundo. No, sí vamos a tener
pero vamos a tener fuerzas, es decir, ya no vamos a ser débiles, ni enclenques, ni raquíticos ante el mundo. Vamos a estar fortificados con la gracia de Dios y vamos a poder luchar contra el mal y no podrá destruirnos. Hagamos otra pregunta. Y la anterior nos dijo que por el pecado se cerraron las puertas del cielo. Preguntemos ahora, ¿está el cielo cerrado todavía para el género humano? Contesto, no, ya que por la muerte de Cristo en la cruz, Dios abrió otra vez el cielo y puso a disposición de los hombres su gracia. Es hermoso darnos cuenta, como nos narra la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, en el verso 22, del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos vivirán en Cristo. Es palabra de Dios. Qué hermoso saber que Jesucristo ganó para nosotros la vida. Es verdad que Adán nos lanzó a la muerte por el pecado, pero Jesucristo vino, vivió como hombre en el mundo, siendo Dios, se humilló, se abajó, se entregó, porque Él mismo se entregó a la muerte. A Él no lo mataron, mis queridos hermanos. Él murió por ti y por mí. Es verdad que Él llegó hasta el Calvario, pero entregándose Él mismo. Entonces, cuando nosotros vemos que esa muerte de Jesucristo, su sangre preciosa derramada en la cruz, y esa resurrección de Él al tercer día después de su muerte, conquistó para nosotros la gloria eterna, nos abrió las puertas del cielo y nos dio la gracia, ya a ti y a mí nos toca adquirir esa salvación. Existe, es verdadera, no es ninguna promesa, es simplemente dada a nosotros. ¿A quiénes? A aquellos que crean en Jesucristo, a aquellos que participen de lo que Él en su infinita bondad nos ha dado. ¿Y qué es lo que nos ha dado? Pues nos ha dado nuestra Iglesia Católica, nos ha dado los sacramentos, nos ha dado vida de gracia a través de ellos. Si tú participas de esta vida de gracia, va a haber maravillas, maravillas en tu vida y podrás con toda alegría y con todo gozo triunfar eternamente en el cielo. Ahora, tú podrías preguntarte, y no solo tú, sino que con frecuencia escuchamos esta pregunta. Entonces, ¿qué pasó con las personas buenas que murieron antes de Cristo? Fueron a un lugar de felicidad natural, llamado algunas veces limbo, un lugar de descanso donde permanecieron hasta que Jesús ascendió a los cielos. Las palabras del Evangelio en San Lucas, en el capítulo 16, verso 22, nos dicen: sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Palabra de Dios. Si Cristo fue el que nos ganó la vida y venció la muerte, venció el pecado con su propia muerte y su resurrección, entonces fue Cristo también el que tuvo que salvarnos, sacarnos de ese pecado en que vivíamos antes de su venida, y por eso Él bajó antes de subir a los cielos para rescatar todas aquellas almas que estaban no perdidas, pero esperando su redención hasta que Cristo, el Mesías prometido, viniera a salvarnos. Podríamos preguntar también cómo te purificas del pecado original y obtienes la gracia. Dijimos anteriormente que nacemos por el pecado de origen sin gracia, privados de la gracia. Ahora, ¿cómo podemos adquirir esa gracia y limpiarnos de ese pecado de origen? Ya lo hemos dicho anteriormente en otros programas, y ahora lo repito. El bautismo te quita el pecado original y te confiere la gracia. El bautismo te da la gracia santificante que necesitas para que quede limpio de ti ese pecado de origen. En San Juan, en el capítulo 3, en el verso 5 dice: en verdad te digo, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios. Sería muy importante que ustedes, como padres de familia o como personas que hoy en día tienen la obligación de llevar hasta otros el mensaje de la verdad,
tomaran conciencia de lo importante que es el sacramento del bautismo, de lo importante que es bautizarnos desde niñitos recién nacidos y de lo importante que es no rechazar el bautismo buscando otro tipo de bautismos. Hermanos, el sacramento del bautismo, bautismo en agua y en espíritu, es el que nos da la gracia y nos limpia el pecado de origen. El que permanece en ese pecado no podrá llegar al reino de Dios. Preguntemos, ¿ha existido algún ser humano que haya sido preservado del pecado original? ¿Alguna persona en el mundo se ha escapado de este pecado? Sí, la Santísima Virgen María, cuya alma fue creada y provista de la gracia de Dios. Este privilegio se llama de la Inmaculada Concepción. En nuestra Iglesia Católica lo reconocemos como un dogma, el dogma de la Inmaculada Concepción. Dios creó a la Santísima Virgen Inmaculada sin mancha, luego no tenía el pecado de origen, y al hacerla sin mancha, preservarla del pecado, la reservó para que fuera la madre de su Hijo. Solo la Santísima Virgen, como un ser humano regular y normal, común y corriente como nosotros, fue preservada del pecado de origen. En San Lucas, en el capítulo 1, en el verso 28, nos dice la palabra del Señor: y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra de Dios. Si el ángel, el enviado de Dios para saludar a María, la saludó con esas palabras, llena de gracia, quería decir que ella, a pesar de que había nacido antes de que naciera el Redentor, el Salvador, el Mesías, antes de Jesucristo, ya estaba libre del pecado de origen. Los demás que nacieron antes de Jesucristo y que no habían sido bautizados con el bautismo del agua y del Espíritu, esas personas no estaban llenos de la gracia del Señor. Entonces, la Santísima Virgen fue preservada del pecado de origen y reservada para ser la madre del Dios Hijo, el Dios Redentor, el Dios Salvador, el Dios que vino a encarnarse, a hacerse hombre, para que tú y yo no tuviésemos que seguir en el pecado. Ahora, como puntos prácticos, yo podría compartir contigo los dos siguientes. Primero, por la forma como Dios castigó el pecado de Adán, podemos comprender lo terrible que es el pecado a los ojos de Dios. Si Adán no hubiera cometido el pecado, no hubiera habido muerte ni dolor en el mundo, ni Cristo hubiera muerto en la cruz. Es muy importante que nos demos cuenta, hermanos, que el pecado, no importa qué tipo de pecado, es rechazado por Dios, en la forma en que Él rechaza al pecado, pero no rechaza al pecador. Cuando tú y yo le ofendemos, Él odia el pecado, pero no te odia a ti ni me odia a mí. Simplemente nos pide acercarnos ante Él, ante su divina misericordia para ser perdonados. Pero sí es detestable el pecado ante Dios y sí es castigado el pecado, porque si te imaginas cómo una desobediencia, que fue lo que Adán y Eva cometieron, fue castigado con la muerte, con el dolor, con el sufrimiento, con la enfermedad en el mundo, calculas cuánto tendremos que sufrir tú y yo en la eternidad, en la otra vida, después de nuestra muerte por nuestros pecados. Si todo el género humano, toda la raza humana ha sido castigada con el poder morir, la enfermedad y el sufrimiento, es hora de que tú y yo empecemos a arrepentirnos de nuestros pecados, para que, ya avisados como hemos sido de que existe un infierno y existe un lugar donde tenemos que purgar nuestras faltas, nos pongamos alertas, hermanos, y no queramos cometer más pecados. Recuerda que sí somos débiles, pero que la gracia del Señor nos basta para vencer esa debilidad. Recuerda que sí somos seres humanos y pecadores, porque ni uno solo ha dejado de pecar, nos dijo San Pablo en Romanos. Pero también recuerda que Él nos da la fuerza. Cristo Jesús nos reviste de su gracia para que podamos vencer la tentación.
El segundo punto práctico que quiero compartir contigo es el siguiente. Todos nacemos en pecado. Entonces no mires más al uno que al otro. No busques privilegios en el uno y en el otro. Todos, absolutamente todos nosotros, exceptuando la Santísima Virgen, como ya dijimos anteriormente, nacemos en pecado. Y esto significa que cada uno participa de una naturaleza humana caída, despojada de la gracia de la que estaba revestida antes del pecado de Adán, de una naturaleza debilitada en sus facultades y sometida al poder de la muerte. Así nos lo dice Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios, en la página 16. Si ustedes se dan cuenta de esto y volvemos al Génesis, en esos primeros capítulos nos damos cuenta de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y al ser creados a imagen y semejanza de Dios, estábamos revestidos de su gracia. Teníamos todo su poder, su fuerza en nosotros. Pero ese pecado, de origen, la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos debilitó. Ahora depende de ti y de mí que nos dejemos fortificar de nuevo, que entremos en tónica y que nos animemos para que sepamos que el mal no tiene poder en nosotros si estamos en Cristo. Si tú y yo practicamos los sacramentos, si tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, si tú y yo nos ponemos con los ojos y los oídos abiertos ante la bondad del Señor, se nos llenarán esos pensamientos de Cristo. Ese corazón será lleno de los deseos del Señor y el pecado tendrá que separarse de nosotros, no tendrá fuerza. Yo quiero en este momento invitarte en una forma muy especial a ti que tal vez no te has acercado por primera vez a los sacramentos. A ti que tal vez estás escuchando por accidente, por coincidencia, simplemente porque alguien te pidió hacerlo. Hermano, si aún no estás bautizado, si aún no te has acercado a la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica, si aún no has practicado ninguno de los sacramentos, la reconciliación, la confirmación, la Eucaristía, el sacramento del matrimonio, etc. Yo te pido en este momento que con tu corazón contrito te doblegues ante Jesucristo y le digas desde lo profundo de tu ser: Señor, he sido ignorante en tus caminos, me he rebelado contra ti, he renegado de lo que no conocía. Señor, he criticado, he calumniado, he destruido seres maravillosos a los cuales tú habías llamado y por tu designio, por tu voluntad infinita, te servían. Hoy, Señor, reconozco mi falta. Te pido me perdones. Me entrego en tus manos de Padre bondadoso y te pido, Señor, de corazón, me tomes de la mano y me ayudes a recorrer tu camino. Señor, sé que soy ciudadano del infinito. Mi patria es tu reino, y un día tú me llamarás para gozar de ese reino. Si hasta ahora no he sabido hacerlo, Señor, ni prepararme para poder vivir contigo, yo te pido sinceramente hoy que me abraces en tu amor, me ayudes a cambiar de actitud, me ayudes a regenerarme de mi vida pasada, a entregarla y ponerla toda en tus brazos y a ser totalmente tuyo o tuya. Siente, hermano, que en este instante Jesucristo te abraza, porque Él te ama a ti como pecador, a pesar de que odia tus pecados. Y Él hoy, con el poder de su sangre divina, está limpiándote y fortificándote para que puedas, si no has participado aún de los sacramentos, bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, el matrimonio, que te acerques a recibir estos sacramentos, a prepararte para ese encuentro personal con Cristo que un día todos tendremos que tener. Seamos ciudadanos del infinito, alistémonos como obreros que dejan todo por la verdad. Sembremos la paz por el camino que recorremos, que el Señor nos permite ir, y unidos todos en un solo corazón y en un solo espíritu, preparémonos para ese encuentro final con el Señor. Solo aquellos
que le han seguido en su camino. Solo aquellos que han sembrado la unidad, solo aquellos que han vivido de la verdad podrán realmente gozar eternamente de su gloria. Muchísimas gracias, hermanos, por participar de este programa y muchísimas gracias por llevarlo hasta otros hogares. El Señor sabrá bendecirles en la abundancia de su amor. Alabado sea el Señor Jesucristo, bendito por siempre. Amén. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.